A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un hombre en su lecho de muerte le pidió a su mejor amigo presente en aquel momento que abriese un viejo mueble para arrojar al fuego todos los papeles que allí se encontraban. El hombre, aprovechando la agonía de su amigo, se negó a obedecerlo y guardó aquellos documentos. Esos papeles eran manuscritos del escritor checo Franz Kafka. Entre aquellos escritos había una carta escrita para su padre que nunca le fue entregada y que constituía una dura carga de reclamos contra su progenitor. Esa carta decía: Querido padre, un día me preguntaste por qué yo te tenía tanto miedo. No supe contestarte. Precisamente por el miedo que me inspiras y porque son demasiadas las causas del miedo que tengo. Y aquella carta desgarradora, convertida en acusación contra todos los padres autoritarios, continuaba. Inclusive en el momento de escribirte tengo miedo. Y es tanto el miedo que sobrepasa mi memoria y mi entendimiento. Este documento, convertido en profunda reflexión sobre la relación de padres-hijos y en general sobre toda relación de poder, se extiende a lo largo de 100 páginas. Franz Kafka, autor de este documento literario y humano, estaba naciendo un día como hoy, 3 de julio de 1883. Y se diría que nació para invitarnos a reflexionar sobre el absurdo, el terror y la soledad que los seres humanos vivimos en medio de nuestra supuesta superioridad. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa se reunió con Giovanni Melillo, Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia. Seguridad y leyes laborales, las prioridades de la Asamblea de Ecuador para los próximos 2 años. Pacientes piden declaratoria de emergencia en el sistema de salud por problemas de acceso a medicinas. En política internacional, el saqueo del siglo XXI. Los editoriales serán de Clever Mantilla, Fito y Fede, Miguel Rivadeneira, Caminos hacia la Paz. Noticias del día. Daniel Noboa se reunió con Giovanni Melillo, Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia. El presidente Daniel Noboa se reunió este martes 1 de julio del 2025 en Roma con el Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, Giovanni Melillo, como parte de la gira internacional que lo mantiene 16 días fuera de Ecuador. El propósito de la cita fue mantener la cooperación técnica desde el país europeo para fortalecer las capacidades de investigación y judiciales de los entes competentes ecuatorianos, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. En el encuentro se propuso explorar un programa conjunto de formación para fiscales y policías ecuatorianos, anunció la SECCOM, y agregó que también está contemplada la capacitación de personal para combatir la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional. En el encuentro, Noboa estuvo acompañado de una delegación integrada por Gabriela Sommerfeld, el ministro de Gobierno José de la Gasca, el secretario de Integridad Pública José Julio Neira y el director del Centro de Inteligencia Estratégica Michel Sensei Contui. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, detalló que Ecuador e Italia, a través de la reunión mantenida con las altas autoridades, se han comprometido en fortalecer aún más la cooperación para la lucha antimafia y contra el terrorismo. El gobierno está revisando las normativas legales para actualizarlas y enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales, por lo que busca acercamientos con las autoridades italianas para robustecer el sistema de protección de testigos a través de asistencia técnica que permite el desarrollo de modelos aplicables a la realidad de Ecuador, anotó. Seguridad y leyes laborales, las prioridades de la Asamblea de Ecuador para los próximos 2 años. La agenda legislativa que regirá a la Asamblea Nacional entre 2025 y 2027 está compuesta por 5 ejes que fueron presentados este 2 de julio de 2025 en Quito por el presidente del organismo, Nils Olsen.
Olsen estuvo acompañado de la jefa de bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, así como de Valentina Centeno, coordinadora de Acción Democrática Nacional, y de Carmen Tiupul, en representación de la facción de Pachacutic, aliada ahora con el gobierno. No estuvo ningún representante del Partido Social Cristiano, que es otra de las minorías que integra la Asamblea, pero se conoce que también hicieron propuestas. Olsen aseguró que la agenda legislativa de este periodo es el consenso de los aportes de todas las fuerzas políticas que tienen un espacio en el legislativo. Los 5 ejes y los proyectos más importantes son seguridad ciudadana, desarrollo social, desarrollo económico y productivo, infraestructura, recursos naturales y medio ambiente, eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción, y eficiencia del Estado y lucha contra otros males del gobierno. En total son 50 proyectos de ley y reformas que la Asamblea se propone construir y eventualmente aprobar entre 2025 y 2027 durante la presidencia de Olsen. En al menos 7 temas habría existido unanimidad entre los grupos políticos, especialmente en lo que tiene que ver con reformas penales y acciones contra la inseguridad. Pacientes piden declaratoria de emergencia en el sistema de salud por problemas de acceso a medicinas. Unas 38 organizaciones de pacientes con patologías complejas agrupadas en la Alianza Nacional por la Salud ANS se reunieron en la Fundación Jóvenes contra el Cáncer en el norte de Quito para pedir públicamente que se declare en emergencia el Sistema Nacional de Salud en Ecuador. El pedido hecho este 2 de julio llega en medio de las declaraciones del ministro de Salud, quien asegura que existe un abastecimiento del 85% de medicamentos en Ecuador. La solicitud de la organización se respalda en presuntas deficiencias que afectan a pacientes con enfermedades catastróficas, crónicas, raras y a personas con discapacidad. Gustavo Dávila, presidente de la ANS, explicó que la decisión de exigir la declaratoria de emergencia surge tras varios intentos fallidos de diálogo con las autoridades de salud, finanzas y seguridad social. Los pacientes denuncian un presunto desabastecimiento persistente de medicamentos esenciales agravado por la falta de ejecución presupuestaria. Agregó que si hay una declaratoria de emergencia que duraría 60 días, los recursos van a fluir para que los pacientes puedan tener la medicina, sus tratamientos y arreglar equipos médicos. A modo de ejemplo, se refirió a la situación en el Hospital Eugenio Espejo, donde sostuvo que hay una baja en la asignación presupuestaria de $100 millones a 79 anuales y durante el 2025 no ha habido asignación de recursos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Damián Larco, director del Sistema de Rentas Internas, hablando de la Ley de Integridad Pública. Escuchemos lo que dice. Efectivamente, esa parte de la directriz también del presidente de la República, recaudar más sin nuevos impuestos, lo cual es una meta posible y necesaria. Nosotros les escuchaba que comentaban sobre todo los controles que tenemos en el Servicio de Rentas Internas. Como pueden observar, se han intensificado estos controles. Y producto de esa intensificación de los controles es que el presidente de la República ha optado por una segunda fase de la remisión de los intereses, multas y recargos. Y así nace este tema, y está un segmento de la población que son los medianos y pequeños contribuyentes, por ejemplo, el ICB, que ha causado bastante conmoción. Hemos hecho controles de los años 2022, 2023, 2024. A muchos se les ha acumulado esos pagos. Entonces, esta es una segunda oportunidad para regularizar esa situación y ponerse al día con el pago de esos impuestos. Ahora, se espera hacer, como ustedes dicen, una recaudación sin cobrar más. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto esperan recaudar? Con la gente que quiere y que necesita, primero, de esta facilidad, y segundo, que quiere cancelar. Claro, es justamente muchos requieren ponerse al día, y la remisión no es un beneficio para unos pocos, es más bien una herramienta para avanzar como país, porque si los contribuyentes están en renta, todos contribuyen con el país, todos ganamos. Entonces hacia allá vamos, y este año, y reitero, este año 2025 no tuvimos nuevos impuestos. Creo que es el primer año de muchos que no hay nuevos impuestos, y más bien la recaudación la estamos apalancando en dos pilares
factores fundamentales. Uno de ellos es la reactivación económica. Hemos ya visto las cifras del Banco Central que proyecta que este año la economía crezca del 8%. En este primer trimestre de 2025 se ha anunciado que se crecería un 3%, y esto las cifras de ventas que tenemos en el Servicio de Rentas Internas, que de enero a abril han crecido las ventas en cerca de un 8%. Entonces, este ritmo de crecimiento apalanca la recaudación de impuestos, y lo segundo, estos controles, y soy muy enfático, los controles se han intensificado, y esto es producto de la explotación del Big Data que tenemos en la administración tributaria. Hemos mejorado los modelos de riesgos, y esto pues nos permite identificar nichos de fraude fiscal o incumplimientos de orden tributario. Ahora, hablando de este Big Data que usted dice, ¿cuál es el nivel de deudores que tiene el Servicio de Rentas Internas para que hagan una nueva etapa de remisión de multas de intereses? Más que los deudores, son deudas recientes, ¿no? Producto de los controles. Por eso le decía que tuvimos una remisión el año pasado, recaudamos 562 millones de dólares, fue bastante efectiva. Allí muchos de los grandes contribuyentes que tenían deudas decidieron ponerse al día a regularizar su situación. Esta remisión más bien está enfocada para otro segmento de la población. Por eso es que la estimación, la expectativa de recaudación que tenemos en esta remisión es más de 100 millones de dólares. Esperamos recaudar igual que el año anterior, porque es otro segmento, ¿no? Son las 8:39, estamos hablando con el director del SRI, Daniel Alarco. Señor Alarco, respecto a esta nueva remisión, entiendo que si el contribuyente enfrenta un proceso de coactivas iniciado respecto a estas obligaciones, ¿qué pasa con la coactiva? ¿Se suspende, se archiva? Sí, se pone al día, por supuesto, se suspende la coactiva. Esta remisión aplica para todos los contribuyentes, deudas firmes, deudas impugnadas. Se pueden hacer incluso pagos parciales, no es necesario que pague la totalidad del capital. Si hace un pago parcial, pues aplica la remisión sobre ese pago parcial que ha realizado. Lo único que no aplica esta remisión actualmente es sobre el impuesto a la renta del año 2024, sería lo único, pero ahí los impuestos vehiculares y todos los impuestos que recauda el Servicio de Rentas Internas puede aplicar la remisión de intereses, multas y recargos. Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, en Radio Sucesos habló de la crisis judicial. Vamos con la nota. La verdad es que, tal como está la función judicial en este momento, no puede seguir. Hay que hacer algo, y si el camino es declarar en emergencia y asignar los recursos, porque aquí lo importante es asignar recursos no coyunturales, sino sostenibles en el tiempo para que se puedan hacer los procesos. Pero aquí hay un tema particular que está viviendo la justicia. El órgano de gobierno tiene 3 vocales prorrogados y que tienen divergencias internas. ¿Cómo pueden llevarse procesos si las áreas técnicas están divididas? Unos están en una posición del lado del presidente, otros están en una posición del lado de otras vocales. Entonces así no puede haber un camino óptimo, apropiado, técnico, objetivo y que dé un resultado. 2 cosas. Primero, la falta de recursos económicos. Yo recuerdo que usted cuando estaba de presidente le tocaba ir a verificar incluso que no había jabón en los baños de los juzgados porque no había dinero para comprar, no había cómo reparar los aires acondicionados porque no había la plata. Es decir, falta de presupuesto evidente. ¿Qué nos hace pensar que la emergencia va a dar la plata? Esa es una pregunta. La otra, el tema político, el tema del funcionamiento del órgano rector administrativo de la justicia, incompletos y prorrogados. Aquí, empezando por lo segundo, y encima peleados, creo. Hay que cumplir la Constitución y la ley. Si la Constitución y la ley dice que duran 6 años en funciones los vocales y que deben renovarse justamente a los 6 años, hay que cumplir eso. ¿Y quiénes tienen que cumplir? Aquí está lo penoso. Son las funciones o fuentes del Estado. Que la Asamblea no cumpla, que el Ejecutivo no cumpla, que hayan cumplido parcialmente la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía ha cumplido, la Defensoría Pública ha cumplido. Entonces aquí hay un cálculo en su momento electoral y un cálculo político. Yo tengo una teoría que a lo mejor, ¿quién soy yo? Diría para que me tomen en cuenta, pero hay que cambiar las fuentes de la integración del Consejo de la Judicatura. Hay que sacar, y esa es mi posición, lo digo con frontalidad, hay que sacar a la Asamblea y al Ejecutivo de ser fuentes para integrar el Consejo de la Judicatura. ¿Quién está el problema? ¿Puede ser la Academia? ¿Pueden ser la Federación de Abogados? Las fuentes en este momento son Ejecutivo, Legislativo, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía y Defensoría.
Las tres últimas sí está bien que... Las tres son fuentes de la propia función judicial. Aquí el problema es que la fuente, una de las fuentes es la Asamblea y la otra fuente es el Ejecutivo. ¿Quiénes han demorado en enviar las ternas? Está claro. ¿Cuál es el caso? Elecciones en abril pasado. Entonces, yo con mi experiencia, modesta desde luego, creo que la academia pudiese ser una buena fuente, las facultades de Derecho de las universidades y también la representación de los profesionales del derecho, porque parte del problema de la corrupción en la función judicial es que ante un funcionario corrupto, sea juez y fiscal, hay un abogado corrupto. Y ese es el grave problema que tiene. Y esta emergencia tiene que no ser momentánea, coyuntural, sino que tiene que darle el Estado ecuatoriano la importancia de la función judicial para que cumpla dos cosas fundamentales: evaluar, hacer procesos de selección, modernizar y mejorar el servicio de administración de justicia. Para Fausto, no solo que los miembros de la judicatura están incompletos, sino que también la justicia en nuestro país opera con un déficit de 1.640 jueces y fiscales, concursos fallidos que no se han podido llevar a cabo y además con la complicación de infiltración del crimen organizado. ¿Qué hacer entonces? Ahí hay que aclarar las cifras. Yo, de la información última que tuve, sí se requieren alrededor de 600, 700 fiscales. No estoy de acuerdo en el asunto del número de jueces o el déficit. La media internacional son 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Lo que hay que hacer es optimizar en los lugares en donde se requiere o hay mucha carga procesal, hay que optimizar tomando jueces de donde no hay mucha carga procesal. Lo que pasa es que los jueces que son destituidos justamente por temas de estos, ¿no? Que se les investiga. Esos dejan vacíos, no hay un banco de elegibles y ahí por eso es necesario la selección. Pero aquí yo quiero hacer otra reflexión. El diagnóstico es deplorable, pero no se olvide que hubo un caso metástasis, Así es. que hubo un caso plaga, un caso purga, un caso pantalla, en donde la propia función judicial, sus propios fiscales, sus propios jueces dieron un resultado y están sentenciados, y algunos ya han cumplido hasta su pena por haberse acogido a procedimiento abreviado, que estaban del lado de la delincuencia organizada. Pero fue el propio sistema, no es que trajeron fiscales de Marte o jueces de Venus, no. Fueron los propios, es decir que la lógica es que sí hay buenos judiciales, sí hay buenos jueces, pero desafortunadamente los que se han infiltrado le hacen un daño y la ciudadanía generaliza. Finalizo con esto de la idea. Los buenos jueces ven con muy buenos ojos que se saque a los impresentables. En el programa Impacto Informativo, Ramiro Rivera, analista político, habló de la nueva sentencia para Jorge Glass. Escuchemos lo que dice. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecía un veredicto, pedía medidas cautelares, él se burlaba. ¿Se acuerda usted? Claro. Decía que eso no servía para nada, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era como Bachagnon, es decir, la empresa que recogía la basura de Guayaquil, improperios de que era un instrumento del imperialismo norteamericano, de las clases dominantes, de las burguesías, etc. No sé ahora por qué lo que hace la comisión tenga que ser valorada, sobrevalorada o elogiada por el correísmo. Es que me parece que en el caso de Glass hay una especie de relato que ha ido victimizando la imagen de él. Y solamente acordémonos, Edgar, en el año 2022, cuando la propia Comisión Interamericana y otros pedían medidas cautelares para Glass, decían que Glass, yo me acuerdo, que recibía un trato cruel, inhumano y degradante, que su vida estaba con el peligro de ser extinguida, que no podía dar 3 pasos porque cojeaba, que tenía 3 hernias, que consumía 20 pastillas por día, que tenía espondilitis anquilosante, que tenía hipertensión, que tenía gastritis crónica, que tenía artritis degenerativa, rinitis, fibromialgia, trastornos de ansiedad, alucinaciones y que tiene intentos de suicidio. Ahí es cuando decía que veía sangre en las paredes. Que veía sangre, manchas de sangre en la pared porque era alucinaciones.
y salió libre. Y Pero salió la orden del juez Curipayo y con el narcotraficante, creo que $250,000. Y esta vez vuelve a victimizarse diciendo que está en estado de locura. Pero antes de eso, ¿cómo salió usted de la cárcel? No, 22. Salió con pelo. Salió bueno, no quiero descalificar el hecho de que cualquier persona se ponga un arete Pero estaba a la en la moda. oreja, pero estaba a la moda, salió bien vestido, salió tan sano que ese momento dizque salió para hacer una caravana por la justicia y libertad y preparar su candidatura presidencial para el año que venía. Se burló del Ecuador. Y hace pocas semanas nuevamente incide en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dicen que Glass tiene trastornos mentales insuperables, es decir, que era loco. Entonces la justicia ecuatoriana, por pedido de los jueces de la Corte, de la Sala de lo Penal y de la Fiscalía, piden a los órganos competentes que designen 3 médicos psiquiatras. Le hacen un examen. Acá en la Corte Nacional demacrado, pues, y con la mirada perdida. Y muchos decían, bueno, qué pena, pobre Glass. Sí, yo me acuerdo en el año 95, cuando el señor Bucarán regresó de Panamá, pero era hueso y pellejo, porque el populismo es eso, el populismo dramatiza, exagera. Bueno, Bucarán tuvo como 3 regresos, ¿no? Claro, Bucarán se ponía la salsa de tomate para simular que era sangre porque la habían torturado. Entonces, Glass es un artista de la simulación, de la teatralización, de un discurso agonístico. Yo creo que este debe ser el único caso en la historia republicana del Ecuador donde hemos tenido un presidente que es prácticamente el jefe de un grupo delictivo, sentenciado, fugitivo, ¿no es cierto? El vicepresidente tiene 3 sentencias. No nos olvidemos la primera sentencia ejecutoriada por asociación ilícita por $33 millones de coimas de la empresa Odebrecht. Está sentenciado. En el año 2017. Una segunda sentencia se produce en abril del 2020 con 8 años de prisión por cohecho, que es el caso Sobornos 2012 y 2016, donde Correa tiene la habilidad de decir que le han sancionado por influjo psíquico. No. La teoría de Roxy en derecho penal europeo es el hombre de atrás. Sin esa teoría, no habría sido posible, por ejemplo, castigar en el tribunal de Nuremberg a aquellos que obedecían las órdenes desde atrás de Hitler para el genocidio de 6 millones de judíos. Entonces, Correa es el que estaba de atrás. Algún momento yo conversé con un empresario de la construcción que me contaba su tragedia y me decía que él ganó una licitación. Recibió la llamada de la ministra de Obras Públicas, la señora Duarte, que también está sentenciada y está huida, que se huyó de la embajada argentina. En Venezuela. En Venezuela. Y le llamaron diciendo, usted ha ganado honestamente esto, no tiene nadie que pedirle nada, pero mañana va a visitarle una funcionaria. Era la ministra que iba a nombre del número 1 a decirle, usted tiene que entregar el 15%. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. El saqueo del siglo XXI. La comprensión de lo que realmente significó el socialismo del siglo XXI para los países que lo adoptaron a inicios de este siglo y a lo largo de la década siguiente, particularmente en Sudamérica, se vuelve cada vez más sencilla por la cantidad de evidencias que surgen desde los procesos en que muchas de sus figuras más relevantes están envueltas. Las últimas semanas han sido pródigas para aclarar, si alguna duda quedaba,
cuál era la verdadera naturaleza del modelo político que capturó el poder en algunos países de la región, de los cuales todavía lo controla en Bolivia y en Venezuela. La justicia argentina finalmente se ratificó en la sentencia que por enriquecimiento injustificado y corrupción se había dictado contra la expresidenta y ex vicepresidenta argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner, luego de que todas las apelaciones y recursos legales que se interpusieron fueron desechados por las Cortes. Cristina Fernández deberá cumplir su sentencia a 6 años de prisión en su domicilio, considerando su edad, según la legislación argentina. La condena, pese a los clamores de la exfuncionaria, en forma alguna puede atribuirse a su condición de mujer, pues la causa establece su calidad de atracadora de recursos públicos en convivencia con otros funcionarios de su confianza, cómplices de un mecanismo para la apropiación de estos recursos que operó bajo su mando durante el tiempo de desempeño de sus funciones. El monto del perjuicio al Estado, según las estimaciones de la Corte, podría llegar a $1.000 millones. El mayor volumen del saqueo se habría dado en una sola provincia relativamente poco habitada, la de Santa Cruz, feudo político de la condenada y su esposo, el también expresidente peronista Néstor Kirchner. Pero la sentencia contra la ya condenada en forma alguna termina con la carrera penal de la exfuncionaria. A más de otros 2 juicios por peculado y lavado de activos, enfrenta una causa bastante más seria y compleja, como es la firma de un memorando con Irán respecto del atentado perpetrado por el régimen teocrático iraní contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA, mutual judía en la misma ciudad, saldados con más de 100 muertos. El memorando buscaba liberar a la teocracia iraní de su responsabilidad en el hecho y levantar las órdenes de búsqueda y captura de los autores emitidas por la Interpol a pedido de la propia Argentina años antes. El fiscal de la causa, Alberto Nisman, había denunciado la existencia de irregularidades graves en el procesamiento del memorando que implicarían traición a la patria. El fiscal, a horas de presentar sus alegatos ante el legislativo, apareció misteriosamente suicidado en su apartamento, en unas circunstancias que a la vuelta de investigaciones serias desvirtuaban la tesis oficial del suicidio. El segundo caso que aporta importantes datos del modus operandi del socialismo del siglo XXI es el del juicio contra un personaje del más alto nivel del narcoestado venezolano desde los inicios del chavismo, pues formó parte del intento de golpe de Estado que en 1992 encabezó Hugo Chávez, terminando también preso con él. Se trata de Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, que con la llegada de Chávez al poder, enancado en la franquicia del socialismo del siglo XXI, se convierte en el encargado de la dirección de contrainteligencia militar y de la policía secreta desde el año 2004 al 2013. Hombre de confianza de Chávez, conocedor de los entresijos y arreglos internos de las facciones delincuenciales, militares o civiles que se habían repartido el país. A la muerte de Chávez es nombrado cónsul en Aruba, donde es momentáneamente detenido por una orden internacional de captura y liberado al reconocerse su calidad diplomática. Los cargos que le imputaba la justicia americana incluían la protección de cargamentos de cocaína de las FARC, el aprovisionamiento de armamento y de documentos de identidad venezolanos a los terroristas colombianos. En 2020, la Fiscalía de Nueva York lo acusa de narcoterrorismo,
además de conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos. Entró en conflicto con Maduro y escapó a España, en donde es requerido por Estados Unidos para ser extraditado. Extrañamente, un juez lo deja libre aduciendo vagas causales. Carvajal desaparece del mapa durante varios años sin nunca salir de España hasta que es nuevamente detenido y extraditado a Estados Unidos. Enfrentando pena de cadena perpetua, ha optado por declararse culpable, decidiendo colaborar con las autoridades norteamericanas, revelando todas las estructuras criminales que conforman el gobierno venezolano, ratificando todos los criterios que apuntan al régimen como la cabeza de un Estado criminal que con el disfraz del socialismo del siglo XXI se apoderó del país para atracarlo en connivencia con organizaciones delincuenciales narcotraficantes y terroristas. El tercer caso se ha producido en Ecuador con la condena al ex vicepresidente Glass por peculado en esta oportunidad al desviar fondos públicos de su propósito, atender las necesidades esenciales en la provincia de Manabí, severamente golpeada por un gran terremoto que causó destrucciones generalizadas en viviendas e infraestructuras. Los impuestos recaudados ad hoc para reconstruirlas en medio de una emotiva oleada de solidaridad nacional con los damnificados, terminaron por actuaciones del ex vicepresidente en negociados y chanchullos con operadores locales del correísmo, la versión del socialismo del siglo XXI adaptada al Ecuador, perjudicando a cientos de miles de personas con el objetivo de clientelizarlas, convirtiendo las grandes donaciones que la sociedad ecuatoriana aportó a sus conciudadanos manabitas en limosnas y dádivas del partido gobernante. Los dineros, claro, se los llevaron los corruptos contratistas del socialismo del siglo XXI. No deja de ser curioso que, pese a la nueva condena dictada en contra del expresidente Glass por peculado, en la misma línea que la de su anterior condena por los actos de corrupción con la brasileña Odebrecht, el gobierno mexicano pida otra vez salvoconducto a favor de un notorio delincuente. Bastante mejor le iría al gobierno mexicano deteniendo a los criminales que en Sinaloa el pasado fin de semana asesinaron a 20 personas, decapitando a 5 de ellas y las colgaron por los pies de un puente, dejándose de los abrazos para los delincuentes como política de Estado. El cuarto caso, pese a no corresponder a un país de Sudamérica, es destacable, pues muestra cómo las características delictuales del socialismo del siglo XXI, típicas de la franquicia, se han replicado en España con el escándalo de corrupción que ha dejado por los suelos al Partido Socialista Obrero Español, con su secretario general preso y altos funcionarios sanchistas encaminados a un similar destino. La proximidad establecida desde el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, con la narcodictadura venezolana, se ha vuelto el referente delincuencial que ha acompañado toda la gestión sanchista, incluso acogiendo en España a la vicepresidenta venezolana, pese a la sanción de la Unión Europea prohibiendo acceso al espacio Schengen a miembros de ese régimen. Pero la oportunidad de descargarse unos cientos de lingotes de oro del avión de la vicepresidenta por alguna comisión se demostró irresistible para el entorno corrupto de Pedro Sánchez, quien, sin una mínima vergüenza, continúa aferrado a un cargo que evidentemente le quedó muy grande. Muchas gracias. Editorial. Fito y Fede, artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora.
Los relatos noticiosos sobre huidas y recapturas de presos en Ecuador están subexplotados, pues califican para fructíferos guiones de Hollywood. La trama de recaptura del narcotraficante insigne de los choneros, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en una mansión con búnker, con 7 allanamientos, una jueza que ordenó quemar evidencias, $1 millón de recompensa, un azaroso sistema de lavado de dinero, su posible extradición a Estados Unidos, sus lujos en viviendas y 43 bienes en disputa, sus testaferros y una niña de 3 años, contienen la historia de una película de suspenso y drama. El abierto desafío a un poder judicial cooptado por el crimen organizado se propagó con la evolución del narcotráfico, llegada de carteles mexicanos, y las narcoguerrillas colombianas marcan el apogeo de bandas locales en contienda. Esto por las rutas y salidas al exterior de la cocaína producida en la región y la venta de armas. Una crónica sangrienta digna de un premio Oscar que narra la explosión en cuarteles, asesinatos de periodistas, magnicidios políticos calcados, el FBI y recién una emboscada a 11 militares asesinados. Lo acusan a Roberto Carlos Álvarez, cabecilla de los comandos de la frontera, capturado por la Interpol en Abu Dhabi, allá donde venden los lingotes de oro de la minería ilegal. Un guión de cine de detectives tiene que incluir el escape vestido de militar del líder de los Águilas, Federico Gómez Quinde, alias Fede, brazo armado de los choneros. Es que la magia cinematográfica puede recrear la personalidad intensa del mafioso, sus pasiones, delirios y conexiones. Por ejemplo, la historia de Daniel Salcedo, un influencer en la cárcel, desde cuando cayó en Perú en una avioneta huyendo cuando lo acusaban de sobreprecios por la venta de fundas de cadáveres durante la pandemia de COVID. Sus nexos con el narco El Patrón, Leandro Norero, y las masacres carcelarias. Su verdad perturbadora sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y las razones por las que lo intentaron matar en una prisión de Riobamba. ¿Quién dio la orden de acabar con su vida? ¿Qué es lo que él sabe? La captura de Fito no solo muestra lo pintoresco de nuestros jueces y fiscales, lo difícil de tomar decisiones ante la amenaza, el soborno y la desmemoria, sino el enredo jurídico heredado a pretexto de enfrentar al crimen. Con funcionarios públicos de la Agencia de Tránsito de Manta, protagonistas que ejercen como escoltas y campanas de peligrosos narcos, revela que nuevos Fito aparecerán en una economía mundial de consumo de droga, armas y oro. Esto hasta que no se depuren los puertos privados y caigan las lavanderías de dinero sucio. Un largometraje merecedor para ganar un Oscar. Artículo de Clever Mantilla publicado en diario La Hora. Caminos hacia la paz. Miguel Rivadeneira, El Universo. En medio de los conflictos armados en Medio Oriente y también en el Ecuador, los desafíos para la consecución de la tan ansiada paz, la aspiración de los pueblos que claman por soluciones a sus acuciantes problemas sociales y económicos, resultan complejos y no son fáciles de resolver más allá de los esfuerzos que se hacen. En el caso ecuatoriano, la debilidad institucional, casi no funcionan las instituciones, la demagogia de la clase política y la indiferencia de las élites han llevado a un deterioro que se ha profundizado al menos durante los últimos 18 años. Se ha demostrado en la práctica la ineficiencia para solucionar los problemas estructurales y por ello la poca credibilidad en las instituciones y la inclinación de la gente por soluciones autoritarias que van más allá del marco democrático. Hoy están en debate 4 proyectos de ley aprobados en la Asamblea Nacional que paulatinamente han ido entrando en vigencia en medio de la inseguridad y el conflicto armado interno. La Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública durante la última semana, la Ley de Solidaridad Nacional y las reformas parciales y totales insuficientes a la Ley del Código Electoral o el Código de la Democracia. Allí se incluyeron reformas a más de una veintena de leyes, varias de las cuales ya han merecido reparos en temas de forma y de fondo, incluso con observaciones de inconstitucionalidades que, de ser así, deberán ser analizadas y resueltas en la Corte Constitucional.
Si se parte como premisa de un principio irrenunciable de una sociedad democrática del respeto irrestricto al ordenamiento jurídico, a la Constitución vigente tan cuestionada por las novelerías y barbaridades aprobadas en el 2008 y a las leyes de la República, resulta ser que este sistema es ineficiente, no enfrenta ni soluciona los problemas de fondo y ha sido permisivo con la galopante y permanente corrupción que corroe las estructuras del Estado. Ya no se confía en la administración de justicia por la mala actuación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales. No son todos, pero han sido bastantes y reincidentes. Ellos han favorecido a los grupos delincuenciales, al narcotráfico y a las organizaciones vinculadas a la narcopolítica que luchan desde dentro de las instituciones del Estado para lograr impunidad. Jueces que han abusado de las garantías constitucionales para otorgar la libertad a través de acciones de protección, habeas corpus u otras demandas y que se han aprobado a favor de delincuentes a vista y paciencia del país. En medio de las acciones permanentes de las estructuras criminales, jueces venales les han beneficiado con sus fallos y aunque unos han sido procesados, sentenciados y han ido a la cárcel, otros se han burlado con sus dictámenes y están impunes. ¿Qué queda? Para ser eficaces en las acciones, hacer allanamientos y aprehensiones sin orden de juez competente, porque fracasan en la práctica por la ayuda de los grupos delincuenciales organizados, como ya se permite, con las reformas aprobadas y puestas en vigencia, aun cuando merezcan cuestionamientos legales y constitucionales. Cuando hay una total depuración de la justicia con la evaluación de jueces y fiscales que no se ha hecho hace más de 7 años y de las instituciones del país que funcionan a medias con encargados y subrogantes por algunos años. Miguel Rivadeneira, El Universo. Noticias internacionales. La Unión Europea y Grecia presionan a Libia para que frene el flujo de inmigrantes desde sus costas. El comisario europeo de migración Magnus Brunner afirma que Europa adoptará una postura firme con las autoridades libias tras el repunte de la migración ilegal a través del Mediterráneo. El comisario Brunner tiene previsto viajar la próxima semana con representantes de Grecia, Italia y Malta. Su visita pretende presionar a las autoridades libias para que apliquen medidas más estrictas que impidan la salida hacia Europa de embarcaciones con inmigrantes. Brunner habló de los detalles de la próxima visita en una reunión con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis en Atenas. Según el comisario, la delegación europea se reunirá con representantes del gobierno reconocido por la ONU en el oeste, así como con la autoridad rival en el este, dirigida por el señor de la guerra Khalifa Haftar. Libia ha sido durante años un punto de partida clave para las peligrosas travesías marítimas hacia Europa. Desde la caída del dictador Gaddafi en 2011, durante las revueltas de la primavera árabe, el país se ha visto sumido en un brutal conflicto por el poder y el control. Las administraciones rivales del este y el oeste se enfrentan a menudo y ambos bandos cuentan con el respaldo de grupos armados y gobiernos extranjeros. En el país norteafricano se han documentado graves violaciones de los derechos humanos, como torturas, que han contribuido a las migraciones masivas. Según la ONU, decenas de miles de personas emprenden cada año el peligroso viaje desde Libia, huyendo de la guerra y la violencia en busca de paz y seguridad. Así ha sido el extraño tsunami de nubes rodantes que ha sorprendido a los bañistas de Portugal. Parece una ola gigante, pero no tiene nada que ver con los tsunamis. Una nube ondulante sorprendió a cientos de bañistas que disfrutaban del sol y de las altas temperaturas el domingo por la tarde en diferentes playas de la costa portuguesa. El episodio fue grabado y ampliamente compartido en las redes sociales. El fenómeno se origina por la interacción de masas de aire con temperaturas contrastadas y brisas marinas. Estas nubes tienen forma de tubo y se desplazan horizontalmente. El fenómeno es poco frecuente y no ha sido el único que ha afectado a la península. El domingo por la tarde, además de las altas temperaturas, se produjeron episodios de lluvia y fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo de gran tamaño. Los fenómenos meteorológicos de inestabilidad confirmados por el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera fueron más intensos en el interior del país. Portugal es uno de los varios países del sur de Europa afectados por las altas temperaturas. 7 distritos peninsulares están bajo alerta roja por calor. Netanyahu pacta con Trump un alto el fuego de 60 días en Gaza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Israel ha acordado los términos de un alto el fuego de 60 días en Gaza. También advirtió a Hamas que acepte el acuerdo antes de que empeoren las condiciones. Las declaraciones de Trump se produjeron mientras se prepara para recibir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca la próxima semana. Las conversaciones entre Israel y Hamas han fracasado repetidamente por un importante obstáculo, el fin permanente de la guerra como parte de un acuerdo de alto el fuego. Netanyahu ha declarado en repetidas ocasiones que un acuerdo de alto el fuego, por largo que sea, no pondrá fin a la guerra. Ha insistido en que la operación en Gaza solo terminará con la destrucción de Hamas y la expulsión de sus dirigentes. El dirigente israelí también declaró que tiene intención de mantener indefinidamente el control de seguridad sobre Gaza. Hamas, por su parte, insistió en que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de un alto el fuego duradero, la liberación de los presos palestinos y la retirada total de Israel en Gaza. Macron y Putin hablan por teléfono 2 horas sobre Ucrania, Irán y energía nuclear. El presidente francés Emmanuel Macron mantuvo ayer lunes su primera llamada en 3 años con el dirigente ruso Vladimir Putin. El Palacio del Elíseo ha informado en un comunicado que la llamada duró unas 2 horas y que Macron reclamó un alto el fuego y la apertura de negociaciones en Ucrania para poner fin al conflicto. El Kremlin calificó la llamada de sustancial y añadió que Putin reiteró a su homólogo francés que la invasión había sido consecuencia directa de las acciones de Occidente. Putin, según los rusos, le aseguró a Macron que Occidente había ignorado los intereses de seguridad de Rusia, en sus propias palabras, no dejándoles más opción que la guerra. También señaló que cualquier acuerdo de paz entre Moscú y Kiev debería firmarse a largo plazo, basándose en las nuevas realidades territoriales, según sus propias palabras, o lo que es lo mismo, con la cesión de territorios conquistados a Ucrania en el este y el sur del país, que Kiev rechaza de plano. La postura europea y ucraniana, en contraposición a Estados Unidos, es que Ucrania es soberana y no pueden existir esas cesiones territoriales. Los dos líderes también hablaron sobre los acontecimientos en Irán. Putin, aliado de la teocracia chií, argumenta que es necesario respetar el derecho de Teherán al desarrollo pacífico de su programa nuclear. La última vez que los dos líderes mantuvieron conversaciones fue en septiembre de 2022, cuando el diálogo acabó estancándose. Putin y Macron han acordado además seguir llamándose y coordinar esfuerzos sobre Irán. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón,
uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.